Hola viajeros, bienvenidos al 6º día de nuestra aventura por Islandia. Hoy exploraremos más del este de la isla, con cascadas impresionantes, playas salvajes y un toque de historia vikinga. Acompañándonos en este recorrido desde Gilstadir hasta Höfn, con algunas paradas que nos han dejado sin palabras. ¡Vamos a ello! Empezamos el día saliendo de Gilstadir, en dirección a la cascada de Hengifoss, una de las más altas de Islandia. El parking es de pago, pero incluye accesos a baños gratuitos, lo cual siempre es un plus. La caminata hasta Hengifoss nos llevó alrededor de 60 minutos, subiendo tranquilamente. El sendero está muy bien marcado y aunque tiene algunas partes empinadas, el esfuerzo merece la pena. Las vistas mientras subes son espectaculares y cuanto más te acercas a la cascada, más impresionante se vuelve. Una vez arriba, nos tomamos un buen rato para admirar el paisaje y disfrutar del aire fresco de la montaña. Bajamos un poco más rápido y al llegar al final del recorrido encontramos un food truck con cafés, sopas y gofres. Decidimos probar uno de los gofres y fue la recompensa perfecta después de la caminata. Después de Hengifoss, nuestra siguiente parada fue Skriðuklaustur, un museo dedicado al escritor Gunnar Gunnarsson. La entrada cuesta 1.200 coronas. Decidimos no entrar, pero dimos una vuelta para ver el edificio tan peculiar. También hay restaurante que tiene una pinta espectacular. Las reseñas son excelentes y los postres se veían increíbles. Un poco más adelante hicimos una parada en Snæfellstofa, el centro de visitantes, con baños y una tienda de recuerdos súper bonita. Seguimos rumbo al Djúpivogur, pero ojo con la carretera 939. Está sin asfaltar y tiene tramos de subida y bajada por montaña, por lo que hay que conducir con precaución.
Una vez llegamos a Yupibogur, paramos a comer en uno de los restaurantes locales. No ha sido la mejor comida del viaje, puesto que tenía un sabor un poco artificial, pero no todo puede ser perfecto, aunque los postres sí que estaban muy buenos. Continuamos nuestro camino y nos paramos en la playa de Hvalnes, que es una reserva natural de pájaros. Me ha encantado el paisaje de la montaña frente al mar. Aquí es fácil desconectar y simplemente disfrutar del sonido del mar. Después de la playa hemos seguido hacia Stoknes, una playa muy conocida por su arena negra y el reflejo del agua. El acceso es por una carretera de grava muy fácil de recorrer. Hay un bar donde pagas la entrada para poder acceder en coche y visitar el faro, la playa de arena negra y un pueblo vikingo que fue construido para una serie. El paisaje es de otro mundo y vale la pena parar para disfrutarlo con calma. Finalmente, hemos llegado a Hovn, donde nos alojamos en Apotek Guesthouse, un lugar cómodo y acogedor. Para cenar, decidimos darnos un capricho y fuimos a un restaurante llamado Otomatur Idrikur. Este restaurante es un poco más caro que otros, pero la comida y el ambiente lo valen completamente. El sitio era precioso y muy acogedor, y la comida estaba deliciosa. Sin duda, una de las mejores experiencias gastronómicas de nuestro viaje. Después de una cena perfecta, regresamos al alojamiento para descansar y prepararnos para mañana. Islandia sigue sorprendiéndonos cada día con su belleza y su tranquilidad. Gracias por acompañarme. No olvides suscribirte para no perderte el próximo vídeo. Hasta pronto.